Pero siempre cabe preguntarse por qué una fecha ingresa al calendario de los momentos históricos de una cultura y de un país. Hablar de la Guerra de Independencia y ponerle el 15 de septiembre tiene explicaciones, lo mismo que la Guerra de Revolución y hablar del 20 de noviembre. Pero ciertamente la fecha de nuestra generación, no importa un poco dónde hayamos nacido, pero sí de la historia contemporánea, la fecha más importante sigue siendo el 2 de octubre de 1968. Es imposible hacerla a un lado, porque es un espejo, en efecto, de hechos arbitrarios, autoritarios que vivió el país, pero también es un espejo de cuánto hemos tomado distancia o no frente a esos hechos. Por eso el 68 es importante y ahora, el día de hoy, se conmemoran los 55 años de aquel evento, de aquel movimiento. Vamos a hablar con Susana Zavala, me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí. Es investigadora, historiadora, quizá las que mejor entiende y conoce este episodio del 2 de octubre de 1968. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, buenos días a todos. A ver, lo primero, siempre está la obligación de preguntarse cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad. He escuchado cifras muy distintas de parte de quienes participaron en el movimiento, de quienes lo sufrieron, de quienes lo impusieron, incluso de quienes cometieron las arbitrariedades. Pero Susana, a ti te ha permitido la vida y tu trabajo disciplinado apartarte de esas versiones que tienen mucho sesgo subjetivo para llegar a números exactos o por lo menos muy aproximados a partir de expedientes judiciales. ¿Cuántas personas murieron ahí en la plancha de Tlatelolco el 2 de octubre? ¿Cuántas fueron lesionadas? ¿Cuántas fueron víctimas encerradas o incluso cuántas desaparecieron? ¿Me ayudas un poco a colocar esos números aquí en esta mesa? Claro, fue un trabajo en el que tuvimos la oportunidad de colaborar juntos para el M68, para el 50 aniversario de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Y justamente fue un proyecto maravilloso porque decidimos alejarnos de estas versiones. Hay muchas versiones de testimonios, los propios documentos oficiales que se han encontrado y que se han abierto a lo largo de estos años. Pero lo que nosotros decidimos hacer fue hacer numeralia. Cuántas víctimas, levantar un censo muy específico de cuántos agraviados hubo en estos hechos, ¿no? Y bueno, las cifras se quedaron en 1,768 personas que fueron agraviadas durante el movimiento estudiantil, no solamente... 1,768. 68. Ahora, déjame ponerlas, digamos, en distintas canastas. No todos son personas que murieron. Así es. Hay otras formas de agravio, sufrieron encarcelamiento, lesiones y entiendo también desaparición. Así es. ¿Me puedes ayudar ahora a abrir ese número y darnos un poco los datos? Bueno, pues esta totalidad de personas las fuimos agrupando en 4 categorías, que fueron las personas detenidas, las personas que fueron lesionadas y las personas que fatalmente pues perdieron la vida durante los hechos y aquellas que tuvieron un reporte de desaparición durante estos hechos. Y bueno, los resultados, las cifras en ese momento, en 2018, arrojaron pues que había 72 personas muertas, pero esto no solamente el día 2 de octubre, sino que a lo largo de todos los meses que duró el movimiento estudiantil. Los disparos en la plaza de Tlatelolco no provocaron todas esas muertes. No todas esas muertes. ¿Cuántas personas murieron? Específicamente testamos documentos oficiales de diferentes fuentes y nos arrojaron una cifra de 45 muertos entre civiles y militares y bueno, pues esa fue la cifra que 45 personas, pero 10 de ellas se quedaron en calidad de desconocidas. En total, en firme, hay 35 personas con nombre y apellido. Personas desconocidas. Sí, así es. O sea, que no eran jóvenes estudiantes marchando. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, hubo muchísimas personas que fallecieron por el alcance de las balas. Ya. Incluso había personas que estaban durmiendo en ese momento. Entonces, que llegaban a los ante el forense, ante
en pijama todavía. Entonces... Claro, cuando estaban dentro de los departamentos. Así a ver, es. Susana, me muevo. México decidió borrar de su cotidianidad lo que había pasado en el momento del 68. Entonces, entre los Juegos, déjame plantearlo, olímpicos, y voy a exagerar, tú me corregirás, y hasta Rojo Amanecer, es decir, la película aquella de Héctor Bonilla, recordarás, que se filma en los años 80. Así es. Hicimos todo lo posible para no tocar ese tema. De eso no se habla, eso no se toca, como dice la canción. Y eso hizo que no pudiéramos resolver la memoria, no pudiéramos hacer que transpirara, no pudiéramos aprender del hecho. Bueno, Ricardo, hoy por hoy todavía no hay una cifra total, una cifra definitiva. Lo que nosotros hicimos fue que a lo largo de estos años se han abierto pues otras fuentes documentales de las que hemos podido echar mano, pero no es una versión definitiva de estos acontecimientos, ¿no? Nosotros los documentos que pudimos tener acceso, pues son fuentes básicamente oficiales, perfectamente contrastadas, de hospitales, de informes de inteligencia, de informes militares, en fin, hay al momento, ¿verdad? Hay muchos recursos para dar esa cifra. Esta investigación habría sido posible si en los años 70 los historiadores hubieran podido acceder a estos documentos, pero no estaban accesibles. No. De hecho, el primer esfuerzo fue en el 97 con la apertura de los primeros documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que sirvieron para los trabajos de Comité 68. A ti te toca ser investigadora de la FEMOSP y Así no es. me obligues a decir qué quiere decir cada una de las letras de esa comisión, las dirás tú. Pero fue esta comisión que creó Vicente Fox justamente para abrir la verdad y le obligó a la antigua Dirección Federal de Seguridad, luego se convirtió en DICEN, CISEN, a abrir sus archivos y ver qué había ahí a propósito de esto. Y ahora más recientemente el presidente López Obrador le pidió a la Secretaría de la Defensa, por cierto, también que entregara sus propios archivos. Ahora hablamos del episodio López Obrador, déjame quedarme un momento en el episodio Vicente Fox. ¿Qué fue la FEMOSP? ¿Qué hiciste tú ahí? ¿En qué ayudó? ¿Y qué quedó pendiente después de ese esfuerzo? Bueno, la FEMOPS se abrió a raíz del acuerdo presidencial de Vicente Fox, del presidente, en aquel entonces. Y los trabajos implicaban, uno de los requisitos para echar a andar la Fiscalía, era la transferencia de diversos archivos de competencia federal hacia el Archivo General de la Nación. Bueno, se cumplió ese acuerdo que estableció Fox, se cumplió en su momento y varias secretarías enviaron documentos al Archivo General. Todo eso yo me acuerdo salió de ahí, no está cerca aquí de Santa Teresa, que es donde estaba el CISEN. Y se va al Archivo General de la Nación, al Lecumberri, a la Galería 1. ¿no? Así es. Ahí llevan todos esos archivos. Sí, uno de los más nutridos acervos fue precisamente el del CISEN, lo que fue la extinta Dirección Federal de Seguridad, y se trasladaron al Archivo General de la Nación. Ahora, en honestidad, porque una cosa es que yo te entregue un archivo y otra cosa es que te deje verlo. Y pues desde Vicente Fox hasta muy recientemente, la gente del CISEN se cambió a vivir al Archivo General de la Nación para proteger que esos archivos pues no fuesen consultados. Es una cosa rarísima. Te entrego los papeles, pero yo vigilo que no los veas. ¿Cómo estuvo ese episodio, Susana? Así es. Bueno, pues gente, los propios archivistas, un grupo bastante nutrido, pues entre unas 15 personas en un inicio, llegaron, junto con el acervo, llegaron a terminar de organizarlo, a prepararlo. Eso iban a organizar el material. Dar consulta, y no permitieron que personal del Archivo General hiciera las veces que hacen en todos los demás acervos. Desde el 2000 hasta el 2018. Así es, de 2002 llegó el acervo junto con este grupo de personas adscritas al CISEN. ¿El Archivo General de la Nación no dio un manotazo, Susana? No lo dio, y sería muy interesante preguntarles a los diferentes directivos del Archivo General que estuvieron en esa transición
¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las condiciones para que este personal llegara? Ahora, recientemente se filtró la información de que ese personal se va en 2018, cuando llega la actual administración, y se lleva archivos. Bueno, esa es una especulación que se ha tenido, sobre todo ahora con esta denuncia que hacen los miembros del mecanismo de esclarecimiento histórico, que ya en 3 entregas presentaron fotografías de los archivos vacíos, o sea, tú abres y no hay nada. Absolutamente, sí, pero bueno, yo tengo una hipótesis que se fueron efectivamente a lo largo de estos 20 y tantos años que lleva ese acervo, pues fue robo hormiga. Fueron depurando y bueno, pues, por eso me parece interesante cuestionar a los directores del Archivo General qué fue lo que ocurrió durante sus administraciones, incluyendo la actual administración de... Cerremos con esa pregunta, Susana. Veo a la Comisión de la Verdad bastante molesta con el Archivo General de la Nación, con el mecanismo... Con otras dependencias, sí. Algo no está funcionando porque el presidente López Obrador hizo una nueva FEMOSPA, este nuevo Comité de la Verdad. Es una comisión de la verdad. Tienen que entregar resultados el año que entra y bueno, por lo que se ve en prensa, la cosa tampoco va bien, es decir, nuestra negación a acercarnos a la verdad es más grande que nuestra pasión por la verdad. Sí, irónicamente, los acontecimientos del 2 de octubre son uno de los acontecimientos de nuestro país como más estudiado, que más se ha exigido que se diga la verdad, que haya justicia y que haya reparación del daño. Sin embargo, a lo largo de estos años, en breves momentos hemos tenido mejor acceso a información relacionada con estos hechos, pero tal parece que volvemos a regresar, que estamos 2 pasos adelante, regresamos 3, volvemos a avanzar 1, regresamos 3, en fin, es un constante devenir de esta inconsistencia cuando ya hay legislación, ya hay materia normativa en nuestro país que nos permita realmente tener libre acceso, sin restricciones, porque estamos hablando de información muy relevante, información que pues es testimonio fiel de violaciones graves a derechos humanos. Ahora, ciertamente es información que afecta incluso criminalmente a personas que están todavía con vida. Por eso es tan complicado revelar la verdad. Zabala, pues seguiremos poniendo lupa sobre este tema. Tu investigación ha sido siempre muy importante y te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy, 2 de octubre. 55 años de la masacre del 68. No se olvida, de verdad. Pues yo casi te cambiaría el lema. Que no se olvide. Que no se olvide, así exactamente. No se olvide. Y bueno, pues estaremos muy en firme, con lupa en todos los acervos que pudieran contener información sobre esta tragedia y muchas más que siguieron a lo largo de los años. Muchas gracias. Sin verdad no hay justicia. Susana Zabala.